Bien, pues buenas tardes y vamos a empezar con mucha puntualidad porque ya veo que hay quórum, como suele decirse. Entonces, empezaré, en primer lugar, saludando a todos los asistentes y agradeciéndoles su presencia aquí. Como dije en otra ocasión, creo que lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo y compartirlo y dedicarlo a algo como esto, pues me parece que es muy de agradecer. También quiero mandar un saludo muy especial a las personas que me ven por streaming y especialmente a mi hijo pequeño que está en Inglaterra, que sé que me ve siempre por streaming y luego me hace alguna crítica que otra. Y si mi hijo mayor también me puede ver desde Bruselas, pues estupendo. Y algunos amigos y conocidos desde otros puntos de la península, pues muchas gracias a todos los que se apuntan al streaming. Quería decir, en primer lugar, que con este tercer ciclo ponemos fin al tema del Eros en primavera, de unas aproximaciones a lo erótico desde puntos de vista muy diversos. Algunos de ustedes sé que han seguido los ciclos anteriores, entonces habrán visto la variedad de perspectivas tan grande que ha habido. Y en este caso concreto de este tercer ciclo, pues solamente recordarles que tendrá lugar 3 lunes consecutivos, es decir, hoy, el lunes próximo y el siguiente. El lunes próximo escucharemos a una señora que viene de Madrid, que es académica, que es autora de una antología de poesía erótica femenina y que se llama Milagros Salvador. Yo creo que va a ser una aportación interesantísima porque yo ya la he escuchado en Madrid en otras conferencias. Y vamos a terminar el ciclo con algo realmente divertido y estimulante, que es la participación de un joven profesor y cocinero que nos va a hablar de la comida erótica, de los afrodisíacos y de todos esos temas, ¿no? Esa será la última intervención, el día 20. Y también anunciarles, aunque sea con mucha antelación, anunciarles que ya estamos preparando otro ciclo diferente, totalmente diferente en su concepto, que tendrá lugar en enero de 2025, ya está con fechas y todo, y dos personas sí que están aquí, si no me equivoco, creo que son dos médicos van a participar, que son, en orden alfabético de apellidos, José Antonio Buil y Francisco Masmagro. ¿Por qué motivo? Pues porque el nuevo ciclo se llama Poesía, es que usted no escribe poesía, que yo sepa, tenemos aquí otro médico amigo, y se llama Poesía y Ciencia. Entonces, es un ciclo que yo creo que va a ser muy interesante, sobre todo por los participantes. Vamos a tener a una geóloga que es la directora del Museo Paleontológico de Elche. Vamos a tener a una matemática que no ha podido venir, catedrática de Matemáticas de la Complutense, ya jubilada, pionera en biometría, en fin, gente que sabe de lo suyo, pero que además tienen, en el caso de esta matemática, una relación con la poesía, porque también escribe poesía. Y vamos a tener también a una persona realmente excepcional, que algunos de ustedes conocen, colaboró con la Fundación El Cantarano para los premios que dimos en enero de este año, que se llama Luisa Pastor. Esta señora traduce, lo sabrá nuestro traductor aquí presente, Antonio, traduce, tenemos también otro traductor, Carlos, es que tenemos a gente verdaderamente interesante entre este público. Pues decía que esta señora ha traducido la poesía de un premio Nobel de Física americano y la ha traducido al castellano, claro, pero también ha hecho traducciones a la inversa en inglés. De manera que esta señora vendrá a hablarnos también de estos aspectos tan interesantes. Y yo, por mi parte, aportaré lo que pueda dentro del campo literario, que es el único en el que me puedo mover. Así que, como ven ustedes, termina este ciclo, pero empieza otro nuevo y diferente en enero de 2025 y, si no pasa nada, pues confío en que nos veamos. Antes de esa fecha, me permito recordarles que, si quieren estar ustedes al corriente de todo lo que vamos haciendo, pues hay una agenda en El Cantarano, que es una web. Lamentablemente yo he tenido un despiste porque son muchas cosas las que se llevan y viajes y demás. Esta mañana estaba en Madrid y ahora estoy aquí.
Entonces he visto que en la presentación que tienen ustedes no aparece el logotipo de la Asociación El Cantarano ni la dirección de la página web, como en otras ocasiones hago. De manera que si ustedes tienen interés, basta con que pongan El Cantarano, o sea, www y todo junto, elcantarano.com, y pueden ustedes acceder a esa web, que es libre, gratuita. Yo sé que aquí hay mucha gente suscrita, y solamente una vez al mes, no más, enviamos unas actualizaciones de la web. Y dicho todo esto, pues yo creo que ya podemos empezar. Entonces empezaremos diciendo que el tema del erotismo invade toda la literatura en todos los géneros, en poesía, en novelas, en teatro, la mayoría de las veces de forma sutil y encubierta, mediante la retórica, que disfraza un poco el lenguaje, o mediante la fantasía también, pero en algunos casos también se muestra de forma cruda y explícita. Ahora que tanto se habla de la educación sexual desde la infancia y hay tanta polémica al respecto, me ha parecido interesante constatar que los cuentos infantiles tradicionales, la mayoría de tradición oral, recogidos por escritores y otros escritos directamente por los autores, he dicho la mayoría, ¿no? Pero también hay algún caso como, por ejemplo, algún cuento de Andersen que he seleccionado. Estos cuentos eran la forma en que los niños y jóvenes de antaño se educaban para la vida, en todos los órdenes, y muchos de ellos contenían mensajes que podríamos considerar, hoy diríamos, de prevención de riesgos. No te metas sola por un camino que no conoces, que te puede pasar algo, como ocurre en Caperucita Roja, por ejemplo, ¿no? En su origen, muchos fueron relatos crueles y terroríficos, encarnando incestos, canibalismo, bestialismo, violaciones, etc. Por ello, están llenos de referencias eróticas, claro. Las adaptaciones que hicieron Charles Perrault en el siglo XVII y los hermanos Grimm en el siglo XIX y Walt Disney en el siglo XX suavizaron lo más crudo de estos relatos, haciendo hincapié en su trasfondo moralizante y eliminando o puliendo referencias groseras y terroríficas. Esto se nota mucho en algunos cuentos cuya versión inicial es terriblemente cruda y luego leemos las versiones sucesivas mucho más, digamos, suaves. No hay nada que objetar en este sentido, pero sí querría manifestar que yo estoy en contra de la actual cultura woke, que trata de blanquear aún más los cuentos tradicionales, olvidando que la violencia, aunque no nos guste, forma parte de la vida humana desde la concepción y el parto hasta la agonía de la muerte, y agonía significa precisamente lucha, viene del griego, ¿no? Entonces, es inevitable mostrar la violencia, precisamente para enseñar a los niños a defenderse de ella, a exorcizarla o a gestionarla debidamente y, desde luego, a superar miedos y fobias. Esto es lo que hoy se llama educación emocional. Lamentablemente vemos que entre los niños y jóvenes de hoy en día han aumentado las agresiones de todo tipo, incluidas las sexuales. El acoso escolar, al que no sé por qué llaman bullying, pero que se puede llamar perfectamente acoso escolar en castellano, y otras situaciones de estrés que seguramente la literatura podría ayudar a paliar al presentar historias muy complicadas, pero con un final feliz, que es lo que sucede en los cuentos, es decir, con una resolución positiva. Naturalmente, para que esto se produzca, tiene que haber personajes que ayuden, personajes positivos que se enfrentan a los negativos, como sucede tantas veces en la vida real, y como sucede también, como reconoce Greimas, ¿no?, el famoso estudioso de las estructuras de los relatos, que habla de los actantes. Los actantes son figuras, personajes, digamos, específicos que tienen una función dentro del relato. Bien, he elegido 9 cuentos tradicionales, que todos son muy conocidos, seguro que ustedes los conocen todos. Se consideran infantiles debido a las versiones que realizaron de la mayor parte de ellos los autores que he nombrado, Charles Perrault y en Francia, y posteriormente los hermanos Grimm en Alemania. Y los he ordenado en grupos de 3, 3, 3 y 3, estos son 9, poco más de ahí llegan mis matemáticas, en fin. En el primer trío tenemos Caperucita Roja, Barba Azul y Rapunzel.
Se inspiran en características puramente físicas o de vestimenta, por ejemplo, la capa con capucha de Caperucita, la barba azulada que define al protagonista masculino y la trenza extra larga de Rapunzel. Los 3 cuentos siguientes, Blancanieves, Cenicienta y La Bella Durmiente, tienen en común que sus protagonistas son mujeres jóvenes perseguidas por personajes malvados que las fuerzan a convertirse en alguien diferente para sobrevivir, o bien en cambiar de estado como la Bella Durmiente, de lugar para vivir como Blancanieves para sobrevivir, o tener una doble personalidad como Cenicienta, que es de día la humilde fregona y de noche la radiante princesa que baila con el príncipe y lo seduce. Y finalmente el tercer trío, Piel de Asno, La Sirenita y La Bella y la Bestia, implican una presencia animal que se fusiona con la condición humana de los personajes. La primera se esconde bajo la piel de un asno para ocultar su belleza y huir de un acoso sexual que se produce en familia, ¿no? Es su padre quien la acosa. La segunda es un personaje mitad mujer, mitad pescado, que no se conforma con su condición. Y la tercera se relaciona con un ser que parece al principio más animal que humano, que es la bestia. Hemos dicho que, bueno, de dónde proceden estos cuentos en general, pero hay alguno que se sale de esta clasificación, en concreto 2, La Sirenita, que es un cuento original del danés Hans Christian Andersen, por tanto no es un cuento tradicional, aunque sí se puede inspirar en historias tradicionales. La verdad es que casi todos los cuentos europeos tienen su origen en los cuentos orientales, pueden estar más o menos modificados, pero eso es innegable, ¿no? Y luego tenemos La Bella y la Bestia, que curiosamente es un cuento escrito por 2 mujeres francesas del siglo XVIII, como ya veremos. Pero todos ellos forman parte de lo que podríamos denominar cuentos de hadas o cuentos maravillosos, donde dominan la fantasía, la magia y una suprarrealidad al margen de toda verosimilitud, siempre con un final educativo o moralizante. En la mayoría de los cuentos vemos ciertos elementos comunes, como la importancia de los ropajes y del calzado, así como ciertas características físicas particulares, como ya hemos mencionado, la trenza de Rapunzel o la cola de la Sirenita. Y en cuanto a los protagonistas, en su mayor parte son mujeres, como se advierte ya desde los títulos de los cuentos: Caperucita Roja, La Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel. La mayoría no tienen un nombre propio o lo tienen escondido, pues se las conoce con el sobrenombre debido a alguna de sus características externas, generalmente. Por ejemplo, la capa roja da nombre a Caperucita. Es evidente que no es un nombre propio. El color de su piel da nombre a Blancanieves. Su apariencia sucia por estar convertida en esclava doméstica da nombre a la Cenicienta. La piel de asno con la que se reviste da nombre a esta muchacha que huye de su padre. Y el único personaje masculino muy potente que tenemos es Barba Azul, que también se le llama por una característica física, que es esa barba azulada. Bien, pues vamos a hablar, antes de entrar en materia, de estos personajes. Yo he cogido, como ven, una imagen de la interpretación que da Walt Disney a las hadas, porque me parece muy graciosa esta imagen, porque no las presenta como criaturas jóvenes, como habitualmente, ¿no?, y bellas, sino que son unas ancianitas que parecen más bien unas abuelitas, ¿no?, estas hadas. Y yo quería hablar un poquito de estos personajes femeninos que he dicho que son secundarios, pero que tienen una función muy importante en las historias, también para ver un poco su condición sexual, que es realmente asexual, porque son criaturas asexuadas, ¿no? Entonces, vamos a ello, vamos a ver. He escogido personajes femeninos sin olvidar que también hay personajes masculinos en los que ya no me he metido para no extenderme en exceso, porque estos temas la verdad es que son, digamos así, inabarcables. Entonces hay que, de alguna manera, poner unos límites, ¿no?, del tipo que sea. Estaba pensando en personajes masculinos que en general son monstruosos, como ogros, gigantes, incluso monstruos directamente. Pero nos vamos a
parar solamente un poquito en las hadas y las brujas. Decía que son personajes femeninos asexuados, de gran belleza. Las primeras, que son las hadas, aquí vemos una versión un poquito diferente, pero no dejan de tener su encanto, estas hadas. Y de extremada fealdad las segundas, que son las brujas, ¿no? Esas son muy feas. Hay una distancia muy grande entre hadas y brujas. En lo que sí coinciden es que no tienen pareja ni tienen hijos, ni las unas ni las otras. Y en lo que también coinciden es que tienen poderes, tienen poder. Es una forma de indicar que el poder en las mujeres inhibe o sublima el deseo sexual, porque claro, no hay ningún cuento donde las brujas y las hadas tengan ningún tipo de relación, digamos, de pareja del tipo que sea. Las hadas, como los ángeles, son criaturas femeninas, hemos dicho, de hermosa apariencia, que viven en un mundo paralelo del que apenas se sabe nada, se dedican a hacer el bien, aunque también pueden castigar las maldades, y utilizan como tecnología una varita mágica. Bueno, sobre la varita mágica se podrían pensar muchas cosas, yo ahí lo dejo. Su cara oscura o su otra, digamos, su opuesto sería la de las brujas, igualmente, como hemos dicho, criaturas femeninas asexuadas, pero de apariencia desagradable, que coincide con su perversidad moral. Las brujas utilizan, más que varitas, utilizan ungüentos, bebedizos, conjuros, hechizos. Se pueden relacionar con las mujeres científicas avant la lettre, es decir, esas mujeres que investigan, que recogen hierbas, que hacen experimentos, que preparan pócimas, que son casi como antecesoras de la química. Bueno, podría ser. Al igual que los demonios, según la tradición cristiana e incluso de otras religiones, creo, eran ángeles caídos, entre las brujas también las hay que antes fueron hadas y que se han transformado en brujas por alguna ofensa o frustración. Esto supongo que cualquier psiquiatra o psicólogo lo verá fácilmente, lo que puede significar, ¿no? Un trauma puede convertir en muy mala a una persona inicialmente buena. Bueno, con esto voy a pasar enseguida a comentar los cuentos en concreto. Ya he dicho, me parece, al mostrar esta ilustración, que estas hadas de Disney me parecen interesantes porque en vez de ser mujeres jóvenes y bellas, son abuelitas con el pelo blanco, y yo creo que de esta manera se quiere encarnar el valor de la experiencia y un cierto sentido del humor. Comparten, curiosamente, con las brujas el sombrero cónico. Si nos damos cuenta, los sombreros que llevan son más de brujas que de hadas, pero como están coloreados estos sombreros, como no son negros, pues ya nos parecen de hadas y no de brujas. Y esa varita mágica, que puede valer lo mismo para el bien que para el mal, lo mismo que Internet, vamos. Y con esto vamos a empezar nuestro análisis de los cuentos. Vamos a empezar por Caperucita Roja. Yo creo que la ilustración que he elegido, que es del maravilloso ilustrador Gustave Doré, es muy explícita, ¿no? Es decir, puede sugerir muchas cosas. Este cuento es uno de los, y este personaje es uno de los más emblemáticos de la literatura infantil. Fue recogido tanto por Charles Perrault como por los hermanos Grimm. La protagonista, como todos sabemos, es una niña que tiene una misión, que es llevar unos alimentos a su abuela, que vive sola en el interior de un bosque. Para realizar ese viaje se viste con unas prendas de color rojo que recubren su cuerpo y su cabeza. Y ese color rojo, pues algunos estudiosos, porque Caperucita Roja ha sido analizada por muchísima gente, ¿no? Cuando empecé a mirar dije, pero si podía dar la conferencia solo sobre Caperucita Roja. Bueno, algunos lo han interpretado como metáfora de la menstruación, de la niña que ya es mujer, otros como otro tipo de simbolismos por el color rojo. Y bueno, el hecho de que ella ya sea capaz de andar sola por el bosque quiere decir que ya tiene una edad, una autonomía, en fin, una independencia. Esta historia ha tenido muchas variantes, incluso alguna versión claramente erótica. El hecho de que Caperucita, por ejemplo, se meta en la cama con el lobo creyendo que es su abuelita y le pregunte por las distintas partes de su cuerpo, exaltando el tamaño, pues también se presta a ciertas interpretaciones un poco, no muy infantiles. Aunque el único
no es el único cuento en que la protagonista se acuesta con un ser ambiguo entre animal y humano. El lobo de Caperucita está humanizado, puesto que habla con ella, como sucede también en las fábulas y en otro tipo de relatos. Pero, por ejemplo, hay otro cuento muy curioso, que es el del príncipe rana, que con su apariencia desagradable de rana consigue acostarse en la cama de la princesa, comer de su plato y, en definitiva, compartir su intimidad. No sé si conocen ustedes este cuento. Además, todo esto con el visto bueno del rey su padre, que le recuerda a la hija que está obligada a esa forzada convivencia por el acuerdo al que llegó cuando le pidió a la rana que le devolviera su pelota de oro caída en el estanque. O sea, este cuento, por si alguien no lo conoce, es que la princesa está jugando con una pelota de oro, se le cae al estanque y entonces hay una rana allí muy presta a devolver la pelota, pero le dice, si yo te devuelvo la pelota, me tienes que permitir pasar un día contigo, comer contigo, dormir contigo, etc. Y bueno, la princesa en ese momento, como quiere la pelota, pues dice que sí, pero claro, luego no le apetece nada convivir tan estrechamente con la rana, pero ya sabemos cuál es el final, es decir, la rana resulta que es un apuesto príncipe que necesitaba pasar por esa especie de, esa experiencia para poder recuperar su forma natural. Decía que había versiones eróticas de Caperucita. Yo, por ejemplo, me he encontrado una de Tex Avery, colaborador de la factoría Disney, con el título Red Hot Riding Hood, que bueno, se estrenó en 1943, entonces resulta, los personajes están un poquito cambiados, Caperucita trabaja en un club nocturno, el lobo es un mujeriego y la abuela es una acosadora de hombres, es una versión verdaderamente chocante. Bien, para concluir con Caperucita, decir que todos los estudiosos del cuento coinciden en que en su versión inicial el propósito de la historia es advertir a las niñas y jovencitas de que no deben fiarse de desconocidos, ni coger caminos que no sean los habituales, ni salirse de las rutas seguras. Esto es algo que, vamos, es una evidencia. Desgraciadamente, cuando uno se sale de una ruta segura pasan cosas. Yo estoy recordando un crimen precisamente sexual que tuvo lugar en Luxemburgo, donde algunos de ustedes saben que yo viví 9 años, y fue una joven española que se metió por un bosque, pero tal cual, y tocó el timbre de una casa y salió un tipo que quiso abusar de ella no se dejó y la mató. De manera que, bueno, que a veces la realidad parece que imita, desgraciadamente, ¿no? Lo que... Bien, hay, de todas formas, al margen de todas estas interpretaciones, hay una ambigüedad muy grande en este cuento. Los críticos no se ponen de acuerdo en si se trata de una historia encubierta de un rapto o de una violación, o si, por el contrario, retrata a una mujer joven empoderada que es capaz de defenderse del lobo, que sería la figura alegórica del macho abusador. Según algunas versiones, esta defensa la hace ella sola, según otras versiones la hace con ayuda de otros personajes, como el leñador, que es el que llega y consigue acabar con el lobo. Bueno, pues que se quede cada uno con lo que prefiera. Vamos a pasar a Barba Azul. Barba Azul es un relato recogido por Pegol y está basado en la historia real, porque esta sí que es una historia real, de un violador y pederasta que se llamaba Gilles de Rais, o de Rais, si hablamos en francés. Bueno, este maravilloso grabado también es de Doguet, como podemos ver en la firma. Este individuo, que era un noble del siglo XV, fue juzgado y ejecutado por sus múltiples crímenes y violaciones. Se calcula que pudo cometer entre 80 a 200. Están perfectamente documentados y sus víctimas eran niños y adolescentes. El cuento de Pegol convierte a las víctimas de un pedófilo en mujeres y sustituye la justicia legal que se efectuó en este personaje por una especie de justicia poética, ya que, como todos los lectores del cuento sabemos, finalmente el criminal es castigado por los hermanos de la víctima y su esposa es liberada y puesta a salvo. En el cuento es importante otra figura femenina, que sería ayudante. En la terminología de Greimas, ¿no?, de los actantes, hay unos que son ayudantes y otros que son oponentes para que el protagonista consiga o bien el objetivo que tiene o bien la supervivencia cuando es atacado, como es el caso de la esposa de Barba Azul.
Claro que ella es atacada porque incumple una de las normas básicas que se da a la mujer en la tradición casi mítica, que es no seas curiosa. Si eres curiosa, lo vas a pagar. Entonces, esto, que evidentemente es un mensaje nocivo, porque las mujeres y los hombres tenemos derecho a ser curiosos, resulta que es lo que ocasiona su castigo. Si todos recordamos un poquito el cuento, sabemos que ella tiene prohibido acceder a una habitación, que sin embargo accede. Bueno, el tema de la llave también es muy simbólico. Aquí vemos las llaves que le está dando el marido, que es un barba azul tremebundo aquí en el dibujo. Bien, decía que hay un personaje muy interesante que es el de la hermana, que se llama Ana, en la versión al menos que yo he leído, que ayuda a su hermana en peligro y está pendiente de que lleguen los hermanos y de que la salven. Aquí vemos que, evidentemente, digo aquí vemos porque estoy mirando la ilustración, evidentemente el hombre confía a la mujer algo, una especie de poder, pero con una limitación. Y esas llaves que centran nuestra mirada y que están ensangrentadas y cuya sangre no puede limpiarse, pues también se podrían relacionar, de alguna manera podrían tener un simbolismo erótico. Lo cierto es que en este cuento se conjuran eros y tánatos, es decir, el erotismo que trae consigo la evocación de la sangre, la violencia y la muerte, que es lo que ve la esposa de Barba Azul cuando abre la puerta de la habitación secreta, es la atracción del mal que pudimos vivir el año pasado y que todavía perdura en España, cuando un asesino descuartizador, debido a su atractivo físico, nos acompañó en infinidad de horas de televisión. Supongo que no hará falta decir su nombre, todavía sigue ahí. Y entonces hay una fascinación por el mal cuando se reviste de una especie de hermosura especial. Aparentemente, aunque aquí Barba Azul parece muy feo, en el cuento era muy atractivo, era un hombre impresionantemente atractivo. Bien, podríamos decir que este tono azulado de la barba es una característica que lo diferencia y que aumenta su atractivo porque lo relaciona con lo extravagante y con lo misterioso. Es decir, un hombre con una barba azul no es habitual. Y cuando pensamos en que tenía que tener un atractivo físico, yo estoy recordando que la versión de Barba Azul que yo vi en cine hace muchos años, creo que, bueno, yo tengo aquí anotado que esta película se hizo en 1972. ¿A quién se seleccionó para representar a Barba Azul? Pues al actor en aquel momento uno de los más atractivos, que era Richard Burton. No buscaron a alguien feo ni de apariencia repulsiva. Y finalmente, como conclusión, un poco en positivo, yo diría que si la historia de Barba Azul acaba bien, es porque la víctima se ve apoyada por su entorno familiar, su hermana y sus hermanos. Es decir, que es un buen símbolo de cómo el entorno social o familiar, en este caso, puede salvar a la persona amenazada. Y vamos a pasar a Rapunzel. Este es un cuento recogido por los hermanos Grimm. Y desde el principio percibimos el trasfondo erótico de la historia. Es una mujer encerrada en una torre, que claramente las torres se consideran símbolos fálicos. Por ello es deseada como se desea todo aquello que no se consigue con facilidad o que está oculto o que está encerrado. Es evidente el fetichismo de su pelo largo, la trenza, que es el camino por el cual la bruja por una parte y el enamorado por otra podrán acceder hasta ella. Yo no sé si en este cuento hay una versión un poco oculta del lesbianismo, porque la sensación que me produce es que la bruja está totalmente obsesionada y enamorada de Rapunzel. Y, de hecho, no permite que nadie más acceda a ella más que ella misma. De manera que, bueno, yo he mirado, porque desgraciadamente apenas sé alemán, pero he visto que la palabra Rapunzel es una palabra que procede del alemán y designa una planta que podríamos identificar con el nabo, que es una hortaliza con claras connotaciones eróticas. Utilizarlo como nombre propio de una niña no deja de ser sorprendente, que a una niña se le llame nabo. Bueno, en el cuento se justifica porque la madre de Rapunzel tiene un antojo de nabos cuando está embarazada y deciden llamar así a su hija. En fin. Vamos a ver. El cuento continúa con que la bruja descubre que hay un príncipe que ha entrado en relaciones con Rapunzel
Incluso en alguna versión, porque Rapunzel es de estos cuentos que tienen varias versiones, alguna de ellas muy terrible. En alguna versión se asegura que este príncipe ha dejado a Rapunzel embarazada de gemelos. Ella, la bruja, no puede soportar esta idea y ataca al príncipe de una manera muy cruel, haciendo que se pinche los ojos con unas espinas y se quede ciego, porque de esa forma no podrá ver a su amada. Sin embargo, el final feliz indispensable en estas terribles historias resuelve el conflicto, haciendo, y aquí entra el elemento mágico que decíamos y suprarreal, haciendo que las lágrimas que vierte Rapunzel sobre su amado actúen como una poderosa y mágica medicina, devolviéndole la vista. Así que el enamorado está ciego, pero ella llora encima de él y sus lágrimas le hacen recuperar la vista. Un final maravilloso. Bien, y entramos en Blancanieves, quizá pues uno de los cuentos más conocidos, ¿no? Yo creo que he captado el momento más erótico de la película, que es cuando el príncipe la besa, que creo que esto ahora ya no se permite visionar, porque claro, resulta que es un abuso, porque como ella no puede decir sí y está dormida, pues esto es un abuso claramente. De manera que, no lo digo de broma, están haciendo unas revisiones que son verdaderamente monstruosas, yo pondría esa palabra, ¿no? Pero bueno. Pues la protagonista es un personaje femenino, claro, símbolo de la pureza absoluta, ya desde su nombre, Blancanieves, que hemos dicho que se justifica en la blancura de su piel. También hay que recordar que los ideales de belleza física femenina han ido evolucionando a lo largo del tiempo y que hasta hace poco más de un siglo la mujer tenía que tener la piel blanca para parecer hermosa. ¿Esto por qué? Pues esto se puede relacionar con el hecho de que las mujeres con la piel impoluta pertenecerían a la clase alta, que no se dedicaba a hacer trabajos al aire libre y que tenían medios para cuidar su piel, mientras que las mujeres campesinas y trabajadoras debían tener su piel atezada y curtida por el sol, evidentemente, de manera que la blancura, bueno, sabemos que hasta bien entrado el siglo XX las mujeres iban a la playa con guantes, con sombrilla, lo podemos ver en las maravillosas pinturas de Sorolla, por ejemplo, ¿no? Bien, en cambio, en el siglo XX y también bastante al principio, de repente surgió la moda de las mujeres deportistas, una cosa estupenda en la historia de la emancipación femenina. Y entonces estas mujeres sí que podían tener la piel morena porque hacían ejercicio al aire libre y tomaban el sol, ¿no? Bueno, pues volviendo a Blancanieves, este nombre no solo connota blancura, sino una blancura fría, dice Blancanieves, y la nieve, claro, nos evoca algo muy frío. En la nieve parece imposible la lascivia, de hecho, los frailes medievales y, en fin, de siglos anteriores se decía, creo que lo he oído contar de San Francisco de Asís, que cuando tenían tentaciones de lujuria se revolcaban en la nieve para que se les pasara la tentación. De manera que Blancanieves puede evocar un personaje femenino con una sexualidad frígida, puede convivir con 7 personajes masculinos, como son los 7 enanitos, en un clima absolutamente asexuado, tanto por parte de ellos como de ella. Claro que aparece evidentemente una distancia, una diferencia. Estos personajes, por ser diminutos, no podrían ser eventualmente sus parejas, por ser un colectivo tampoco, porque en principio se piensa en una cierta individualidad, de manera que, bueno, pues estos personajes solamente sienten hacia ella amistad y ánimo de cooperar con ella, como sabemos. También el nombre de Blancanieves, al igual que el de Rapunzel, se debe a una especie de, bueno, una anécdota que le sucede a su madre mientras está embarazada. Ve caer la nieve, se pincha cuando está bordando y las gotas de su sangre que caen sobre la nieve, realzando su contraste, pues la llevan a pensar en poner el nombre de Blancanieves. Este contraste entre el rojo y el blanco, que es muy peculiar, a mí irremediablemente me evoca el maravilloso soneto de Garcilaso, esto sí que es un paréntesis, que dice en tanto que de rosa y azucena, ¿no? Rosa que es rojo y azucena que es blanco, ¿no? En fin. Bien, pues como decía antes, la sangre siempre tiene o puede tener una lectura erótica, ese color rojo se suma al atractivo de Blancanieves, porque según la descripción que se hace, la descripción física que se hace
de Blancanieves tenía la blancura de la nieve en su piel, el rojo de la sangre en sus labios, en su boca, y el cabello negro como el ébano. Así que los colores son muy importantes y ahí sí que Disney lo hizo bien porque respetó esos colores, ¿no? Entonces vemos que Blancanieves tiene el pelo negro porque efectivamente se la describe así, la boca, bueno, roja, señaladamente roja, y la piel blanca. Bueno, resultaba tan hermosa que, claro, el cazador encargado de darle muerte se siente incapaz de matarla. Y a mí esta historia me recuerda una muy conocida en Centroeuropa, la figura del verdugo compasivo, podríamos decir, ¿no? O el cazador. Le encargan a alguien que haga algo, pero que mate a alguien, pero como siente compasión, pues entonces finge haberlo matado y pone en su lugar el corazón de un animal o cualquier otro truco. Por ejemplo, hay una película relativamente reciente, de 2012, donde el hombre encargado de matar a Blancanieves, se llama Blancanieves y la leyenda del cazador, no sé si ustedes la han visto, pues el hombre encargado de matarla resulta que al final se convierte en quien la ayuda a sobrevivir, ¿no? Y decía que esta narración a mí me recuerda una historia legendaria, a lo mejor ustedes la recuerdan, yo la leí cuando era una niña en un librito de estos en que se adaptaban obras universales, y es la historia de Genoveva de Brabante, a lo mejor la conocen, una mujer noble de la Edad Media que vivió abandonada en un bosque con su hijo de corta edad tras sufrir la furia de su marido, que la creía infiel y ordenó su muerte. Entonces, los verdugos, también incapaces de matarla, pues no la mataron, la dejaron suelta en el bosque para que sobreviviera. Lo curioso es que, bueno, que a mí esto también me evoca inevitablemente, pues no sé, estas historias de celos patológicos como Otelo de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Pero ese sí que consigue matar a la mujer, como sabemos, ¿no? Consigue matar a Desdémona. Pero lo curioso de esta historia que les he contado de Genoveva de Brabante es que no es cierta, es decir, no existió Genoveva de Brabante, es una leyenda tan arraigada que parece que existiera, pero no tiene una consistencia histórica, según he podido yo ver, según me he podido documentar. De hecho, no forma parte oficial del santoral católico, porque en principio incluso yo misma pensaba que Genoveva de Brabante se había canonizado, se había declarado santa, pero no, resulta que no. Bueno, pues... perdón, voy a volver a Blancanieves, me había quedado en Genoveva de Brabante. En la historia de Blancanieves también es relevante la figura de la madrastra que se convierte en bruja, como recoge de manera muy explícita la película de Disney. Y este personaje dual, ya hemos dicho que a veces un personaje que parece bueno o que parece hermoso se convierte en uno malo y feo por algún tipo de trastorno o de trauma, en realidad encarnaría una patología reconocida por la psiquiatría, si no me equivoco, que se llama la doble personalidad o ser bipolar. Entonces, en un momento determinado puede ser hermosa, puede tener una conducta apropiada y en otro momento es una bruja malvada completamente fuera de sí que hace barbaridades, ¿no? Pero ya sabemos que aquí interviene un elemento desgraciadamente muy común en la vida real entre los seres humanos, que son los celos o la envidia. La madrastra tiene envidia de Blancanieves porque es más joven y más bella que ella. Recordamos todos la escena del espejo, ¿no? Espejito, espejito, etc. No solamente envidia su belleza, sino que envidia pues, o sea, ella no quiere tener rival, quiere ser la primera y la única. Y otro objeto icónico de este cuento, además del espejo que habla, sería la manzana envenenada, porque la manzana, que es una fruta que nos retrotrae al Génesis nada menos, ¿no? Porque ya sabemos que el hecho de morder la manzana no envenena a una persona, envenena a todo el género humano. O sea, es una historia verdaderamente terrible, ¿no? La del Génesis, el hecho de que esta pobre mujer llamada Eva muerda la manzana implica el pecado original, ¿no? Bien, pues a Blancanieves también es una manzana lo que le causa la muerte,
aunque solo sea una muerte temporal, no es una muerte definitiva, debido a su mágica resurrección por el beso de amor, que es el que estamos viendo aquí. Quería también contar a este respecto que una historia que me contaron hace muchos años como real, de una muchacha en un pueblo que falleció, la dejaron en la iglesia con el féretro abierto, como entonces era costumbre, y parece ser que el sacristán o la persona que estaba a cargo abusó de ella y la muchacha resucitó. Es decir, no estaba muerta, quizá estaba en un estado cataléptico, en fin, no sabemos. Esta historia me la contaron como cierta. Y bueno, pues ya con esto creo que podemos pasar al siguiente personaje para que el tiempo no nos adelante. Y pasamos a Cenicienta, que es un cuento también recogido tanto en Francia como en Alemania por Perrault y por los Grimm. La historia de Cenicienta no sería tal sin el aporte de su ropa. La ropa aquí aparece como un elemento fundamental para definir a la persona. Así que, efectivamente, es la misma persona, pero si está con harapos es una pobre criatura miserable, desgraciada, y si está con un vestido bonito, pues es una princesa con posibilidades de enlazar, en fin, con el príncipe. Lo primero que la hada madrina proporciona, recordemos, es un vestido espléndido, que sirva, como decíamos, para seducir al príncipe. Luego hay otro elemento externo que sería como otro vestido, entre comillas, que es el vehículo en el que lucir el vestido, la carroza, que luego vemos que no tiene consistencia porque en verdad es una calabaza, ¿no? Se trata de que la mujer está, yo diría, muy cosificada. Es una forma de empaquetar a esa mujer, primero en un vestido, luego en un vehículo. Esa mujer no llama la atención por su conversación ni por su personalidad, sino por su apariencia física, que lleva al contacto físico, que es el baile con el príncipe, y al enamoramiento posterior. O sea, las virtudes morales vienen después, lo que viene primero es la apariencia física deslumbrante. Estos maravillosos vestidos van acompañados de un calzado en consonancia. Pero hay que aclarar un malentendido muy común. Los zapatos de Cenicienta, y yo escribí un artículo sobre esto hace tiempo, no eran de cristal, sino de tafilete labrado con piel de ternera, veau en francés, un término un poquito parecido fonéticamente a verre, cristal, y de ahí la histórica y poética confusión de zapatos de cristal, pero no eran de cristal en verdad. Lo más interesante no es el material de que están hechos, aunque desde luego el cristal, claro, tiene unas connotaciones como de algo mágico, de algo poco habitual, pero hoy en día vemos sandalias prácticamente que parecen de cristal, son de metacrilato, ¿no? Pero en fin, las hay. Bueno, la circunstancia es, como decía, la circunstancia interesante es que el zapato perdido en la precipitación de la huida solamente se ajustará al pie de esa misteriosa dama que ha atrapado al príncipe. No podrá calzarlo nadie más. De manera que, bueno, esta exclusividad viene reforzada por su tamaño diminuto. Así lo califica el narrador a la hora de la prueba, lo que indica que un pie pequeño parece que en la mujer era característica que le daba mayor atractivo y distinción. No podemos olvidar aquí hacer una referencia que, además, curiosamente, hace muy pocos días en Madrid vi una exposición sobre China, que, por cierto, China aportó mucho a la Comunidad Valenciana, ¿no? Porque las tracas y los fuegos artificiales, la seda, la porcelana, es que todo eso viene de China, curiosamente. Las naranjas, naranjas de la China. Bien. Bueno, dejando aparte eso, vamos a centrarnos. Entonces, decía que en esa exposición de China vi unos zapatitos de mujeres chinas con los pies deformados. No sé si alguien aquí ha visto también esta exposición en el Museo de Antropología de Madrid, que está ahora mismo exhibiéndose. Entonces, esto, claro, suponía una mutilación terrible, suponía tener a la mujer recluida y controlada. Es decir, hay muchas formas de controlar a la mujer, pero la mujer tiene un poder enorme que el hombre, con todos mis respetos, no tiene. La mujer es la que tiene los hijos, es la que los tiene dentro de su cuerpo.
y es la que los tiene que criar ella, es el alimento de los hijos. Mientras que el padre, pues bueno, pone la semillita y punto, ¿no? Esto es así, biológicamente es así. De manera que por eso a la mujer hay que controlarla, porque esa fuerza tan brutal como se gestiona, pues es muy común, es muy conocido que en la Edad Media existían los famosos cinturones de castidad. Yo creo que los zapatos de las chinas podían ser otra forma de cinturón de castidad. ¿A dónde va esta pobre criatura con esos zapatos? Bueno, se puede meter en un palanquín escondida y que la lleven a algún sitio, pero es que no puede andar por sí misma, la tienen que transportar, ¿no? En fin, esto es tremendo. Bueno, de hecho, en China hay una versión del cuento de la Cenicienta que se llama Ye Shen, y es una historia pues, como la de la Cenicienta, pero que es una china, vamos. La Cenicienta china. Bien, yo creo que esto es una muestra de fetichismo enfermizo, evidentemente, y lo del zapatito pequeño que solamente le encaja a ella y tal. Y me viene también a la mente pues, otras manipulaciones sobre el cuerpo de la mujer terribles, ¿no? Como las mujeres jirafa de África, que ya saben ustedes que estiran sus cuellos poniéndose una serie de aros, ¿no? Para que crezcan de un modo desproporcionado, lo cual supone, claro, una forma de intervención agresiva sobre el cuerpo de la mujer con el fin de objetualizarla y hacerla más deseable. Y aquí también podemos ver cómo la mujer parece que es deseable desde conceptos o desde perspectivas muy distintas, porque a nosotros a lo mejor no nos parece deseable una mujer con un cuello largo, tan largo, una mujer con un cuello esbelto, un poquito largo, ¿no? Como también dice Garcilaso en su famoso soneto, ¿no? Gentil cuello, bien, alto enhiesto, dice Garcilaso. Pero, en fin, pero todo dentro de una medida armoniosa. Lo curioso es que históricamente yo no recuerdo, salvo alguna tribu en que los varones se ponen algún tipo de lo que hoy diríamos piercing, no recuerdo que estas intervenciones se hayan hecho sobre el cuerpo de los varones, ¿no? No me imagino varones con los pies apretados, ni con los cuellos alargados, en fin, ni estas cosas. Bien, pues decía que el zapato de Cenicienta, claro, forma parte esencial del argumento del cuento y es lo que permite su feliz desenlace. Así vemos que el calzado significa mucho más que la protección del pie. Es un elemento decorativo y evidentemente es un elemento provocador y muy erótico del cuerpo de la mujer. Yo recuerdo a una persona que intervino en nuestro primer ciclo de Eros en Primavera, Reyes Caballero, que nos habló, me parece recordar también, de la erótica del calzado, porque de hecho ella había hecho un estudio sobre calzado erótico y una exposición que se hizo, creo que en Novelda o en Elda, donde hay fábricas de calzado, ¿no? Y, claro, los tacones, por ejemplo, que son algo contra lo cual yo estoy absolutamente en contra, valga la redundancia, hasta tal punto que en la boda de mi hijo menor yo fui con un zapato plano, pues quiero decir que esos tacones, que a mí me parecen una agresión a la mujer, pues el tacón de aguja, vamos, no un tacón cómodo, normal, que a veces también hay que ponerse, el tacón de aguja, evidentemente, es incómodo para caminar, cómodo no es, y produce, por otra parte, un contoneo inevitable de las caderas de la mujer que puede contribuir a hacerla más deseable, aparte del tema fetichista que conlleva. También escribí hace años un artículo sobre la erótica del calzado, curiosamente, ¿no? Que creo que se publicó en una revista digital de Jaén que se llama Penélope, que creo que algunos la conocen. Y ya para terminar con esto, porque está claro, yo he elegido como imagen la prueba del calzado, me gustaría aludir a un escritor muy nuestro que es Gabriel Miró, porque curiosamente Miró tiene varios momentos en su narrativa donde se para en la erótica del calzado. Por ejemplo, en Los pies y los zapatos de Enriqueta, que es el título de de una novela corta, podríamos decir, o de un relato largo, el título ya lo dice todo, Los pies y los zapatos de Enriqueta. Y Enriqueta es una criatura monísima, pero que no puede, desgraciadamente, por su condición socioeconómica, no puede acceder al hombre del que se ha enamorado y la meten en un convento. Y en ese convento ella lleva esos zapatos que, como diría Quevedo, podían ser tumba de un filisteo, es decir, unos zapatos enormes, ¿no? Donde sus pequeños pies se pierden.
Y entonces ahí vemos pues la frustración de esta muchacha. Y luego hay una escena muy bonita en El obispo leproso, que es una de las grandes novelas de Gabriel Miró, Nuestro Padre San Daniel y El obispo leproso, ese tándem, ¿no? Y en El obispo leproso se nos cuenta cómo Pablo, que está enamorado de María Fulgencia, que es una mujer joven casada con un hombre mayor, del que no está enamorada, pues Pablo se encuentra un día, él va allí a dar unas clases particulares y entonces, a recibir, no a dar. Entonces se encuentra un día con unos botines de María Fulgencia y es que esa página hay que leerla, no la puedo contar, lo que él siente ante esos botines de la mujer de la que está enamorado, ¿no? Vamos a pasar al siguiente cuento, que es La Bella Durmiente. Este cuento celebérrimo también fue recogido por los dos señores que he mencionado, Charles Perrault en Francia, concretamente para dar fechas un poquito, en 1697, es decir, finales del siglo XVII, y los hermanos Grimm en Alemania a principios del siglo XIX. Los Grimm eran ya unos románticos, 1812. Disney lo adaptó en una versión de 1959 que lo ha popularizado mundialmente. Es aquí en La Bella Durmiente donde, porque yo he hablado de Blancanieves, que tiene una escena similar, pero es aquí en La Bella Durmiente donde se ha planteado la prohibición o restricción de esta película de Disney por indecente, considerando que la escena del beso debería omitirse por ser un beso no consentido. Bien. La imagen de una bella muchacha dormida tiene evidentes connotaciones eróticas. Por una parte, el sueño es imagen de la muerte y en el cuento se trata de una vida congelada en el tiempo. Es casi como esto que ahora se ha inventado de congelar literalmente a algunas personas, que yo sé que esto se está haciendo, ¿no? Se hace, que se llama hibernación, si no me equivoco, ¿no?, para luego poderlas resucitar cuando la tecnología médica lo permita. Entonces decía que el sueño es imagen de la muerte y que la princesa protagonista además lleva dormida una cifra muy simbólica, que son 100 años, un siglo, ¿no? Lleva dormida un siglo. También a mí esto me recuerda este cuento tradicional precioso del monje de San Virila, ¿no?, del monje que salió a caminar y se quedó escuchando a un pajarito, se quedó pasmado escuchando al pajarito, ¿no? Y cuando volvió a su convento resulta que el convento era diferente, que no reconocía nada porque habían pasado 100 años y, conocerán ustedes esta leyenda que además creo que la ubican en el Pirineo navarro o de Huesca. Lo digo porque son todo historias que van un poco en la misma línea, ¿no?, de esta especie de sueños que duran mucho tiempo y que, claro, generalmente acaban con despertares que en el caso del cuento es un despertar hermoso y positivo, pero en el caso de estas leyendas no. Me viene a la cabeza, me van a perdonar porque no forma parte realmente de la erótica de los cuentos, pero es una novela que a mí me impresionó mucho de Julio Verne. Julio Verne, que nos cuenta que es como un anticipador. Yo creo que era un genio Julio Verne, francamente. Nos cuenta que a una persona lo hibernan, o sea, esto ya él ya se imaginaba que iba a poder pasar, y cuando despierta, que aquí viene lo grave, lo impresionante, cuando despierta en una sociedad en la cual el aire está contaminado y él muere porque no es capaz de respirar ese aire. No recuerdo el título exacto de esta novela, porque la debí de leer a lo mejor con 13 o 14 años, pero ahí lo dejo. Pues volviendo al cuento de La Bella Durmiente, ya sabemos que termina bien porque el príncipe la besa y la reaviva con ese beso. También podemos leer en esta escena la forma de motivar, incluso sexualmente, a una persona y que de pronto cambia su estado, como que descubre algo diferente y pasa a otra fase, por así decir, ¿no? Lo curioso es que este cuento también tiene una versión anterior, mucho más trágica y oscura, que nos habla de lo que pasa después de la boda. No es aquello de
fueron felices, comieron perdices, aquí se termina la historia. No, el cuento original parece ser que nos cuenta que la reina madre del príncipe odia a la Bella Durmiente y a sus dos hijos, que se llaman Luna y Sol, curiosamente, referencias muy cósmicas, y ordena que se mate y se cocine a sus nietos para devorarlos. Bueno, tal cual, es terrible, pero es así. ¿Qué sucede? Pues que el cocinero real tiene compasión, los salva y sustituye a los niños por un cordero. Es evidente que esta parte no pareció apropiada a los hermanos Grimm, que a fin de cuentas escribían cuentos dirigidos a los niños y la suprimieron. Pero es que para que vean ustedes hasta qué punto los Grimm manipularon las historias, ¿no?, que les llegaban, eliminando aquello que podía ser demasiado horrible. Ya digo, es no lo que se hace hoy, que es un poco de mentecatos, aquello tenía una cierta justificación, porque claro, es quizá una violencia excesiva, ¿no? Bien, pues vamos a pasar al siguiente cuento, ya vamos terminando, que es Piel de asno. En 1694, Charles Perrault escribió este cuento en verso. Luego lo adaptó en prosa y lo incluyó en una de sus recopilaciones. Tiene cierto parecido con la Cenicienta, pero aquí no es un zapato, sino un anillo, lo que la protagonista pierde mientras hornea un pastel. Entonces el príncipe encuentra ese anillo y decide que se casará con la mujer a quien el anillo le encaje perfectamente. O sea, como podemos observar, está un poco el símbolo de tenemos que encajar, es decir, encajar con el zapato, encajar con el anillo, tenemos que buscar a la persona adecuada con la que realmente se encaje. El cuento, como anticipaba, relata la terrible tragedia de una hija deseada sexualmente por su padre, y como esta clase de incesto, por desgracia, fue y sigue siendo más común de lo que creemos, y es algo que suele ocultarse, que ni siquiera en la familia. Bueno, hace poco veía yo el testimonio de una joven en televisión que contaba que le había pasado eso y que su madre no la creía. Bien, pues entonces la piel de asno sería el símbolo de esa ocultación, ¿eh? Así que la muchacha está debajo de esa piel donde no se la reconoce y donde como que desaparece su identidad, ¿no? Yo creo que el escritor Perrault pudo hacer una denuncia de esa lacra social, que además él resuelve de una manera maravillosa, positiva, porque al final el padre acepta que su hija se tiene que casar con otro y no con él. O sea, que es uno de los pocos cuentos, yo diría, muy moralizantes, muy didácticos, como que una persona puede ser, por así decir, reconducida, ¿no?, o reeducada, ¿eh? Yo recuerdo que en los años 90, precisamente cuando me dieron el premio a la Delta en la editorial Edelvives, me regalaron un libro de Alfredo Gómez Cerdá. Si ustedes son un poco aficionados a la literatura infantil, les tiene que sonar, porque es un autor muy prolífico. Y este señor publicó justo en esa época un cuento llamado Anoche hablé con la luna, que trata el tema de un padre que siente una atracción insana por su hija y ella se salva igual que Piel de asno, yéndose de la casa familiar y buscando otra pareja. Bien, ese disfraz de la piel de asno, que hemos dicho que se lo pone la protagonista para escapar del incesto, se transforma en el nombre de la protagonista. Ella es Piel de asno. Pero también tengo que decir que las pieles siempre han tenido ciertas connotaciones eróticas que han dado mucho juego en la literatura y en el cine. Por ejemplo, por citar la referencia más conocida, La Venus de las pieles, de Sader-Masoch. Es una novela emblemática del erotismo literario que justamente difundió lo que sería el masoquismo sexual. El masoquismo viene justo de Masoch, del autor de esta novela, ¿no? Y en este cuento, pues, claro, esa piel y también otros ropajes que usa la protagonista tienen una gran importancia, porque curiosamente ella, para liberarse del padre que la desea como esposa, le pide que le proporcione una serie de vestidos muy difíciles de conseguir, casi imposibles, ¿eh? Dice de color de cielo, de luna, de sol y finalmente la piel de un asno maravilloso que cagaba monedas de oro. Bueno, entonces aquí vemos también cómo la muchacha, bueno, cómo aparece un poco el sexo como una mercancía de intercambio. Yo te voy a dar lo que tú quieres y tú me das a mí lo que yo quiero, pero ella propone regalos muy difíciles de conseguir, ¿eh?
El padre, que está obsesionado por poseerla, se lo concede todo, pero cuando ella recibe el disfraz de asno es cuando escapa. Una vez a salvo, claro, una vez a salvo está en un palacio donde hay un príncipe que se percata de su belleza también a través de la ropa, porque ella se va poniendo todos esos vestidos color de cielo, de luna y de sol, y entonces el príncipe se enamora. Se da cuenta de que es la dueña del anillo perdido, porque ella estaba allí como criada, por eso estaba horneando ese pastel donde ella pierde el anillo. Curiosamente, ya para terminar con esto, hay un cuento menos conocido de los hermanos Grimm que se titula El borriquito, y en este caso es un príncipe quien tiene la apariencia de un borrico y aún con esa apariencia consigue seducir a la princesa y meterse en la cama con ella, y en ese momento es cuando recupera su figura humana de príncipe. Vamos a pasar a La Sirenita y a La Bella y la Bestia. Hans Christian Andersen, autor de los cuentos más tristes y perturbadores que pude leer en mi infancia, escribió este cuento en 1837. Una sirena ya es de por sí una criatura erótica y seductora. En la mitología griega, las sirenas seducían a los marinos y navegantes con sus cantos hasta llevarlos a la muerte por naufragio. Se trataba de sirenas cuyos cuerpos eran mitad de ave, mitad de mujer. De ahí, no es que me esté emocionando, es que me llora el ojo porque tengo un poco de conjuntivitis. Me van a permitir que coja un Kleenex, porque si no, en fin. Esto a veces me sucedía cuando yo era profesora en mis clases y tenía que salir, pero esta vez no voy a salir porque además el tiempo está pasando muy deprisa en esta ocasión. Vamos a ver si la conjuntivitis me deja concluir. Pues decía que en la mitología griega, curiosamente, las sirenas en realidad no eran mitad mujer, mitad pescado, eran mitad mujer, mitad ave, y por eso cantaban, y por eso Ulises dice que lo aten al palo de un barco para oírlas cantar. Hombre, los peces no cantan, los peces son mudos. Bueno, algún pez parece que emite algún sonido, incluso ultrasonido, pero vaya, las que cantan son las aves, ¿no? Lo de los peces vino después. Bueno, la sirena, claro, se suele reproducir desnuda, con lo cual ya tiene también ciertas connotaciones eróticas. Se le suelen colocar sobre los pechos algunas conchas o elementos marinos por pudor, ¿no?, para disimular esa desnudez. O bien se las presenta semitapadas con sus largos cabellos, en fin. En la versión de Andersen, la sirena sufre dos transformaciones, de sirena a mujer y de mujer a hija del aire. La primera supone una transformación sumamente dolorosa, que algunos han interpretado como una metáfora de la pubertad, del paso de niña a mujer, de los cambios que eso implica, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es un poco exagerado, pero en fin. Hay una limitación terrible, que es la clave de la tragedia, y esa limitación es el hecho de que no se pueda comunicar por estar muda. La incomunicación, sin duda, es la mayor tragedia, la mayor desgracia entre los seres humanos, al menos yo lo percibo así. Esto es lo que realmente provoca el mal, porque si uno se comunica y el otro recibe el mensaje bien, entonces habría entendimiento. Esto lo podemos aplicar a todo, a la política, a la vida íntima, diaria, a todo. Bueno, pues algunos autores, basándose en la correspondencia de Andersen con su amigo Edward Collins y en la relevancia de estas transformaciones, interpretan que Hans Christian Andersen, que casi con toda certeza era homosexual, pues quizás intentaba de alguna manera, no sé cómo decir, comunicar esa homosexualidad por medio de una criatura diferente que quiere ser otra cosa y que no lo consigue y que ahí pues se estrella, ¿no? También coincide el autor con la Sirenita en el hecho de que ambos sienten gran curiosidad por explorar otros espacios más allá de su medio natural. Andersen, que se mantuvo célibe toda la vida, fue un viajero muy activo, incluso visitó España y dejó constancia de sus experiencias en nuestro país en un par de libros de viajes, ¿no?, que yo leí también hace mucho tiempo, en unos libros de viajes muy amenos. Bueno, estaba comentando lo de los cambios, lo de las transformaciones o metamorfosis que sufre la Sirenita,
Y hemos dicho que son dos porque como en el cuento real, porque luego hay otras versiones edulcoradas en que todo termina bien, pero en el cuento real la sirenita acaba fracasando, pues entonces se convierte en hija del aire, en una especie como de espuma de los mares. También podríamos decir que se puede ver un poquito el tema del travestismo cuando el príncipe disfraza de paje a la sirenita para que pueda viajar con él. Bueno, esto de que un personaje femenino se disfrace de uno masculino para poder andar por el mundo, esto está recogido en toda la literatura clásica, en Cervantes, en el Quijote, en fin, y por supuesto en el teatro clásico español, donde si solamente pensamos en Tirso de Molina, pues encontramos que hay muchísimas mujeres travestidas, ¿no?, que van en busca de su honor o que van en busca de un objetivo que solamente podría alcanzar un varón. Me viene también a la mente la maravillosa película Gentle, de Barbra Streisand, por ejemplo. Bueno, pues decía que efectivamente la sirenita tiene varias versiones y ya estamos todos un poco confusos con la sirenita, porque últimamente ha aparecido una sirenita negra. La sirenita no era negra, era blanca, vamos, era de raza blanca, lo cual desconcierta bastante, ¿no? Pero, en fin, bueno, pasamos al último cuento, que es La Bella y la Bestia. Este cuento es de origen francés. La primera versión que conocemos fue escrita por una mujer llamada Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve en 1740. Sabemos que en el siglo XVIII las mujeres francesas dieron un salto verdaderamente importante en el sentido de, pues bueno, de abrir salones de tertulias, de incorporarse a la vida cultural, al pensamiento, en fin, a la política inclusive. Bien. El cuento tuvo tanto éxito que otra mujer, Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, aristócrata, profesora y escritora, claro, evidentemente solo las mujeres con unos medios económicos podían tener una formación intelectual y unas posibilidades, ¿no? Pues fue la que redactó la versión que podríamos considerar definitiva, que es la que ha pasado a las películas y a los musicales que todos conocemos. La Bella y la Bestia coincide en parte con el cuento de Riquet, el del copete, de Charles Perrault, que es anterior, es de 1697, es uno de mis cuentos favoritos, yo diría que es mi favorito, Riquet, el del copete, no sé si lo conocen ustedes. Muy rápidamente, pues es un cuento donde hay un príncipe que es feo pero inteligente y una princesa que es hermosa pero tonta. Entonces, cuando se enamoran, resulta que el príncipe se embellece físicamente y la princesa se hace más inteligente. Bueno, esto sin duda es una preciosa fantasía, pero puede tener algo de verdad, porque claro, cuando uno se enamora, pues ve precioso y guapísimo o guapísima a la criatura objeto de su amor. Y es posible que también hasta la inteligencia o determinadas dotes intelectuales y morales puedan resaltar más, ¿no?, cuando está el amor de por medio. En La Bella y la Bestia también existe una sinergia entre dos seres muy diferentes que se necesitan mutuamente para realizarse y que se transforman y mejoran gracias al amor. Quizá por eso también este cuento ha tenido un éxito tan grande. La historia sería una metáfora de lo que sería la pareja ideal, que no necesariamente es una pareja en que los dos se parezcan, sino que se oponen, pero luego hay unos puntos de coincidencia que quizá es la condición moral, que es sin duda lo más importante en las relaciones humanas, ¿no? Bestia no es solamente una forma de llamar a un animal o de describir una fisonomía animal, sino que también es un insulto velado, porque refleja falta de inteligencia. Y esto se observa mejor aún si pensamos en la palabra original en francés, que es bête, que se podría traducir por estúpido. Y Bella, que es la protagonista, pues resulta que se llama Bella porque es bella, claro, porque es guapa. Es una muchacha que se sacrifica para salvar a su familia y acepta convivir con esa especie de monstruo, pero al final sufre lo que podríamos denominar el síndrome de Estocolmo, porque acaba sintiendo primero compasión y simpatía y finalmente amor por su carcelero. Hay, bueno, en cuanto al tema de las transformaciones entre humanos y animales, pues hay también muchísimos antecedentes.
me estoy acordando ahora, y hemos hablado del Borriquito, de un cuento de los Grimm, en fin, me estoy acordando de la novela El asno de oro de Apuleyo, que es del siglo II, y que presenta las aventuras de un joven que se convierte en asno. Pero es que esta novela, la del asno de oro, contiene un relato en su interior, igual que el Quijote contiene también tantos relatos, ¿no? Y ese relato, que es el de Eros y Psique, parece ser la primera fuente de inspiración de La Bella y la Bestia, porque Psique es una joven de gran belleza, hasta tal punto que sus padres están preocupados de con quién casaremos a esta chica tan guapa. Entonces, como es tan bella, pues claro, Afrodita no la soporta, la diosa de la belleza, dice, uy, a esta yo le tengo que hacer algún daño. Y entonces, al final, bueno, los padres la abandonan en una montaña donde un ser monstruoso se convertirá en su esposo. Así que es casi una versión. Lo que pasa es que ese ser monstruoso en realidad no es monstruoso, parece, pero no es. Aquí vemos también aquello de que las apariencias engañan, ¿no? Las apariencias engañan. Cuando ella, movida por la curiosidad, lo descubre, se da cuenta de que es Eros, el más hermoso de los dioses, Eros y Psique. Y algunos otros expertos, porque aquí hay hipótesis para todos los gustos, otros expertos piensan que el cuento de La Bella y la Bestia no se inspiraba en el mito de Eros y Psique, sino que se puede inspirar en una historia real, que a lo mejor a ustedes les suena, porque, bueno, aparece de vez en cuando por ahí, ¿no? Por internet o por alguna parte, que es el tinerfeño Petrus Gonsalvus, que en el siglo XVI fue llevado a la corte del rey Enrique II de Francia como una curiosidad humana porque tenía una enfermedad que se llama hipertricosis, que supone un crecimiento anormal de pelo en el rostro y en otras partes del cuerpo, de manera que tenía la apariencia casi de un animal, porque era extraordinariamente peludo. Parece ser que en París tuvo mucho éxito, logró la protección del rey, pues ya sabemos que a los reyes les gustan estos personajes que se salen de lo normal, pero no se convirtió en bufón, sino que se convirtió en un cortesano respetable y se casó con una mujer parisina de gran belleza, cuidado, porque al parecer su aspecto, en vez de resultar repulsivo, atraía a las mujeres. Bien, al margen de esta interpretación, pues hay otras. Por ejemplo, La Bella y la Bestia podría ser una reflexión crítica del matrimonio de conveniencia impuesto sobre todo a las mujeres, e insistimos en que el cuento lo escriben dos mujeres, la segunda con fines educativos. Da la casualidad de que en ese mismo siglo, aunque un poco más tarde, en el tiempo en que se escribe el cuento en Francia, en España se estrenan El sí de las niñas y El viejo y la niña en Moratín, que son dos comedias muy exitosas que censuran la costumbre social del matrimonio concertado, sobre todo entre personas desiguales, en este caso por la edad. Y luego, y ya quiero ir terminando porque nunca me había alargado tanto en una conferencia, que no sabía que iba a alargarme tanto, pero ya estoy terminando. Decir que el tema de la apariencia es aquí fundamental, porque ese ser que parece una bestia es en realidad un príncipe, por tanto se concluye que no debemos juzgar por lo exterior. Y es verdad que la bestia en todo momento se comporta de un modo respetuoso con Bella, no como lo haría una bestia, sino como lo haría un caballero. Luego, para enlazar con la tradición de los cuentos fantásticos que recurren muchas veces a lo mágico, sabemos que la bestia fue objeto de la maldición de una hada malvada que lo transformó en alguien monstruoso, pero que el amor lo redime y le permite recuperar su verdadero ser. Así que amor omnia vincit, como dice el aforismo clásico. Y luego, y ya con esto sí que termino, he encontrado otra interpretación que leo, porque la he cogido textualmente de Internet, y dice: La Bella y la Bestia también se puede interpretar como la llegada de una niña a su mayoría de edad y a su sexualidad. Concebido el amor de su padre, que la adoraba por encima del resto de sus hermanas como un amor puro, la niña percibe la sexualidad como algo perverso y todo hombre que sienta un deseo sexual hacia ella es una bestia. Solo a partir del momento en que Bella es capaz de asimilar las relaciones sexuales como humana y adulta, puede alcanzar la felicidad. Otra vertiente, quizás sin salirnos mucho de esta interpretación, sería que el sentimiento de la bestia puede ser primitivo y brutal, pero el amor de la mujer lo transforma en algo humano y comedido, que en el cuento vendría simbolizado por esa transformación física de la bestia en un príncipe.
Muchísimas gracias por su paciencia y aquí terminamos. Podemos hacer un pequeño coloquio si lo desean y nada más. Hasta la semana que viene. Sí, tenemos aquí un micrófono que en verde quiere decir que funciona. Entonces, aquí tiene usted. Sí. Sí. Hola. El cuento de La Bella y la Bestia me recuerda a mí una anécdota que seguramente ustedes conocerán, entre Marilyn Monroe y Albert Einstein. Marilyn le dijo a Albert Einstein, ¿usted se imagina si tuviésemos un hijo y salga con mi belleza y su inteligencia? Sí. Y Einstein le contestó, ¿y si sale con su inteligencia y con mi belleza? Pero es que la anécdota empieza ahora, no ahí. Eso era lo que se creía antes, pero se han descubierto, porque a Marilyn también le hicieron coeficientes intelectuales, y Marilyn Monroe era una persona sumamente inteligente y culta. Efectivamente. Sí. Y parece ser que tenía tan alto el coeficiente intelectual que era muy parecido al de Albert Einstein. Es decir, Albert Einstein casi la alcanzaba. Y por otro lado, ya un poco más en serio, a mí todos los cuentos, como buen hispanoamericano que soy, ahí yo veo, porque hay fantasía, ahí yo veo el origen del realismo mágico y de lo real maravilloso. Sí, es una idea muy bonita, no se me había ocurrido, la verdad. Sí. Pues muchísimas gracias por esta aportación y efectivamente estoy convencida de que aquí lo que hay es un cierto machismo por parte de Einstein y es suponer que cuando una mujer es hermosa es tonta, o como lo de la rubia tonta, que es un tópico, ¿no? Entonces, y más Marilyn que iba de rubia, claro. Pero efectivamente es cierto que se ha comprobado que tenía un alto coeficiente, pero claro, sus circunstancias no le permitían estudiar en la universidad como si lo hizo Einstein. Mientras que ella podía valer para las dos cosas, Einstein solo valía para una, porque como modelo y actor seguramente no. Así que estaba más limitado que ella. ¿Vale? Bueno, gracias, Consuelo. Voy a aportar un poco un punto de vista distinto. Sí. El ser humano siempre ha sido un contador de cuentos, desde el principio de la humanidad. Las Cuevas de Altamira es un cuento. Es decir, es el relato, si no, contado de una caza o de una cacería ya hecha. Nos aclaran un poco los investigadores ahí. Jung estudió todo el mundo ese de los cuentos en simbolismos, diciendo que era el mundo inconsciente, transmitido. Ajá. Incontables veces desde el comienzo de la humanidad. Entonces, esta es lo que quería decir, nada más. Sí, pues muchas gracias, porque efectivamente esta visión que nos aporta el señor Ramos, que además es psiquiatra, pues seguro que los cuentos, claro, pueden resumir en cierto modo la historia de la humanidad, sus temores, sus fantasías, todo. No sé si hay alguien más que desea intervenir. A ver, ¿quiere usted, si es tan amable, venir a por el micro o alguien se lo va a acercar amablemente? Muchas gracias. Yo tenía una pregunta respecto a los cuentos que se escribieron sobre mitad del siglo XIX. Y era la época cuando se implantaron las primeras escuelas para leer. O sea, la población en general no sabía leerlo. Entonces la pregunta es, ¿a quién llegaba? Primero supongo que era, en principio que eran estos monjes que sabían leer, ¿no? O sea, de la parte de la Iglesia. Y luego la influencia, la otra pregunta, la influencia de la Iglesia respecto a este tipo de cuentos y que ha relatado que es el Eros ahí un poco tapado, para decirlo así. Y llegaba, ¿a qué población llegaba, por ejemplo? Y la influencia del clero en ese caso, ¿no?
Bien, pues mire, yo diría que, vamos a ver, esto a lo que usted alude de los frailes y del analfabetismo, yo creo que en el siglo XIX ya estaba bastante superado, porque en el siglo XIX ya sí que había, por supuesto, había escuelas, y lo de los frailes, lo de esa especie de predominio, yo lo asocio más con la Edad Media, pero una vez pasada la Edad Media, realmente recordemos, por ejemplo, que en el siglo XVI ya los caballeros también pueden ser intelectuales y tenemos, por ejemplo, las figuras, y lo nombro una vez más, de Garcilaso de la Vega, pero incluso antes de Garcilaso, en el siglo XV, tenemos a Jorge Manrique, por ejemplo. Los dos fallecieron en combate porque eran soldados y los dos escribieron versos absolutamente maravillosos que no se han superado. De manera que la sociedad civil, por así decir, también una parte de ella estaba interesada por las letras, por todo lo literario, lo cultural, etcétera, en sentido amplio, ¿no? Lo que sí que querría decir es que los cuentos es que han existido se puede decir que desde que tenemos noticias de que existe la humanidad. Por ejemplo, yo me estaba acordando, hablaba de los cuentos orientales, ¿no?, que son los más antiguos, que llegaron a España, en concreto, gracias a la labor de Alfonso X el Sabio, que tenía la Escuela de Traductores de Toledo. Y estoy pensando en el Ramayana y en el Hitopadeza, que son unas colecciones orientales antiquísimas, y algunos de esos cuentos se inspiraron también, por ejemplo, al infante don Juan Manuel, en el siglo XIV, a escribir los cuentos que configuran El Conde Lucanor, que es un libro de ejemplos, como él llama, porque los cuentos tienen todos una moraleja. Y en realidad ese tema de la moraleja no lo hemos tratado, pero yo sí que he dicho al principio que estos cuentos tienen un mensaje, por así decir, que se puede interpretar como educativo, como ten cuidado con esto, no permitas esto otro, en fin. Entonces, el que, por ejemplo, Grimm o Charles Perrault los recogieran, evidentemente, si los ponían por escrito era porque había un público que los pudiera leer. Entonces, ese público, desde luego, no era tan amplio como el público, gracias a Dios, que tenemos hoy en día, en que ya el analfabetismo, por lo menos en nuestra sociedad, está erradicado. En otras, evidentemente, no, pero en la nuestra sí. Entonces, pues es evidente que sí, que había un público lector. Claro, ese público lector podía ser minoritario, pero pensemos que los cuentos también se leían en voz alta. Es decir, yo ahora mismo compro un libro de cuentos y se lo leo a mis nietos que todavía no saben leer. Entonces, esto, pues, de alguna manera era como esa sociedad que todavía no sabía leer y habría alguien que le leería los cuentos. Todos, bueno, no sé, sabemos que, por ejemplo, El Quijote, cuando se publicó, que es un gran libro que también contiene cuentos en su interior, pues estaba concebido para una hora de lectura reposada en voz alta. En aquella época no había televisión, cada capítulo es una hora de lectura reposada en voz alta. La gente se reunía y había uno que era el lector y leía. No sé, la Celestina, ¿cómo surgió? Pues igual un grupo de estudiantes que para pasar el rato empezaron a escribirlo en equipo, aunque luego lo firma el señor de Rojas, ¿no?, Fernando de Rojas. Entonces, claro, ese ya sería otro tema, ver hasta qué punto la alfabetización, la ilustración, cómo llegó. Pero bueno, yo sinceramente creo que los cuentos recogidos por estos autores tenían un público, vaya, aunque muchos también se transmitieran oralmente, desde luego. Pero justo lo que ellos pretendían era recogerlos por escrito para que no se quedaran en la tradición oral. E incluso hay una película sobre los hermanos Grimm, bastante antigua, que los muestra cómo iban por ahí, por los bosques, buscando a señoras mayores que relataban cuentos. Ya veo que alguien ha visto esa película, una película preciosa, por cierto. Y claro, buscaban, pues igual que los investigadores, usted creo que ha hablado del romanticismo del siglo XIX, en ese siglo se puso muy de moda lo de hacer este tipo de investigaciones un poco etnográficas, ¿no?, de ir a pueblos y hablar con la gente para que te cuente cosas y recogerlo, que es algo que todavía también se hace, incluso hoy en día, ¿no? Lo de a ver qué te cuentan los abuelos y luego tú escribirlo, incluso en los colegios a veces como actividades lo proponen, me parece magnífico, porque claro que sí, esto es una cadena en la que vamos todos unos a otros enseñándonos cosas, ¿no? Pero muchas gracias por su intervención, porque ha abierto un campo, desde luego, muy vasto. Bueno, pues no sé si hay alguien. Uy, sí que hay. A ver, ¿dónde está el micro? Que lo he perdido. Ah, vale.
Está ahí también otro caballero que quiere intervenir. Brevemente, sobre esa revisión están los cuentos, porque yo le llamaría cuentos, de los milagros de Nuestra Señora de Berceo, y que nos llega a España a través de los cuentos persas árabes, a través de la invasión árabe. Efectivamente, o sea, muy buena alusión, pero es que, claro, hay tantos ejemplos que se podrían poner, pero en los cuentos de Berceo, me alegro de que lo haya mencionado, porque yo a Berceo le tengo una especial simpatía, porque es el primer escritor castellano que firma con su nombre Gonzalo de Berceo y que además lo coloca en su obra, que dice: yo, Gonzalo por nombre, de Berceo llamado, yendo de romería, acaecía en un prado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que él es consciente de que él quiere dejar su nombre, no quiere ser un anónimo como los pobres juglares que iban por ahí y no firmaban lo que hacían. Este quiere firmar. Bueno, don Juan Manuel evidentemente también, pero don Juan Manuel era un noble, lo tenía clarísimo, ¿eh? Quería perdurar y que su nombre se mantuviera. Bueno, Juan Miguel. Bueno, no, es que resulta que el cuento ese de La Bella y la Bestia Sí. Me ha recordado a Carl Jung, discípulo de Freud, que cuando investiga en el inconsciente y llama la sombra aquello que dejamos o relegamos en un segundo plano porque nos produce mucho dolor, ¿no? Sí. Y la transformación de la bestia sería el darle luz a la sombra, que sería cuando el hombre adquiere toda su potencialidad con el descubrimiento y el hacer consciente a la sombra. Solamente era eso. Pues muchísimas gracias, porque es una interpretación preciosa y además eso que pone de relieve, que es el amor el que lo salva. Lo vemos muy claramente en la película en que van cayendo los pétalos de la rosa, ¿no? Don Francisco. Yo quería hacer una puntualización Sí. y hacer una pregunta Al colectivo. al colectivo. La historia de la jovencita fallecida, de gran belleza, que fue violada por el cuidador, ¿no?, en la noche, que has comentado, Sí. es una historia real, porque lo he estudiado yo en medicina legal, en la vaya. Facultad de Medicina. Sí, o sea que es cierto. A mí me lo contaron Yo, como cierto. cuando lo has contado, me he acordado del libro. Qué curioso. Casi estoy viendo el libro y la historia escrita, ¿no? Sí, sí, sí. La pregunta que a mí, digamos, que quiero hacer es: ¿con qué derecho nosotros, no nosotros que no somos nadie, los nosotros que pueden ser alguien, podemos cambiar una historia por razón de una ética que inventamos en un momento determinado? ¿Qué derecho tenemos para cambiar estas cosas? Claro, esa es la gran pregunta. Yo ya he dicho que yo no soy partidaria de esos cambios. Ahora bien, también entiendo que de alguna manera hay una cosa que se llama metaliteratura, y la metaliteratura consiste en reescribir historias que ya existen. Y eso se ha hecho siempre. Es decir, Azorín, por ejemplo, nuestro Azorín reescribió los finales de la Celestina, el final del Lazarillo, se inventó unos finales que, bueno, que yo, con todos mis respetos, están muy bien escritos, pero yo los respeto porque están muy bien escritos, eso sí. Pero claro, en fin, no digo más. Entonces, lo que dices, yo ya he dicho mi opinión y no sé, supongo que la mayoría, no sé, aquí tu colega te va a contestar. Bueno, Paco, no sé si te he pillado del todo. Volviendo a Jung, Jung decía que los niños, no es que lo dijera él, es que es la realidad. Los niños continuamente te dicen: repítemelo, el cuento, cuéntamelo otra vez, cuéntamelo otra vez. Hay quien le gusta Blancanieves o Los 7 enanitos, el que sea, me da igual. Y eso tiene un sentido, porque el niño no ha llegado a la fase en la que la monstruosidad lo devora, sino que lo que está en fase de defensa. Y entonces todo aquello que le sorprende está defendiéndose de ello, oyéndolo muchas veces, de tal manera que se habitúa a ello. Simbólicamente es uno de los mecanismos de defensa más arraigados, que es la negación. Nada más. Gracias. Bueno, ¿hay alguien más ahí? Hay un joven que creo que quiere intervenir, que creo que lo conozco, pero como veo muy mal de lejos, a ver. Sí, por eso digo que creo que lo conozco.
Sí, Consuelo, pero es que me he quitado la barba, entonces igual no... Claro, que así pareces más joven. Entre Venga. la vista y la barba todo engaña. Adelante. Bueno, solo era para decirle a Francisco que respecto a la cuestión que ha comentado del revisionismo cultural, ahí hay que romper una lanza a favor de Europa, porque eso no viene de Europa. Eso viene del protestantismo anglosajón, de Estados Unidos, que tiene esa vertiente puritana, podemos decir, y que es algo que está muy arraigado en su tradición y también en la literatura. Entonces, pues, bueno, en ese sentido, yo creo que lo único que se puede hacer es intentar cómo cortar esa influencia cultural de Estados Unidos, que es muy positiva en algunos aspectos, pero, por ejemplo, a la hora de trabajar y de enfocar la literatura en las universidades, por ejemplo, en mi opinión, no lo es. Es lo único que se puede hacer. Hay cosas que reconozco que son muy positivas, que vienen del ámbito anglosajón, no sé, pues el cine, por ejemplo, o, no sé, las hamburguesas, que están muy buenas, ¿no? Pero, Bueno, pero esta eso cuestión viene de revisionismo Alemania, cultural, perdóname, pero eso viene de... Bueno, sí, de sí, Alemania. bueno, pero sí. Bien, ahí bien. les ponen cosas que, no sé, vienen un poquito mejor. Vale. Pero sobre esa cuestión yo creo que el protestantismo en lo cultural debería dejarse al margen, porque Europa lo supera con muchas creces, la visión que nosotros tenemos de la cultura y de nuestro patrimonio cultural. Pues muchas gracias, Daniel. Ya me he acordado de quién eres, ¿eh? Venga, no sé si hay alguien más que quiera intervenir o bien ya cerramos. ¿Hay alguien más? Porque estás con el micro. No. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que nos veamos el lunes próximo y nada más. Y que pasen una maravillosa semana. Gracias.